desaparecidos en Atoyac de Álvarez Guerrero el 28 de agosto del 2008. 2 de mis hijos con sus 5 compañeros más. Y pareciera que se los tragó la tierra. Yo quisiera pedirle a esta gente, aquí debe haber alguien que me esté escuchando, alguien que sepa dónde están mis hijos. ¡Qué silencio, hermanos! ¡Qué silencio! Y esto es lo que más nos mata, el silencio de la sociedad. Y como si esto fuera poco, a los 2 años, en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz, me desaparecen otros 2 de mis hijos, con el esposo de una nieta y un sobrino. Y repito, la sociedad sigue ciega, no ve nada, no sabe nada. El Estado es el culpable de todo lo que nos está pasando. Ahí están. Esos son los que friegan la nación. Porque mis hijos no eran ningunos delincuentes. Sus esposas, después de 7 años, 6 meses, los siguen esperando con amor en su casa. Sus hijos los siguen esperando. Siguen esperando a que su padre entre por la puerta donde salió. Y los esperan con amor. Los esperan con amor, no con miedo. Esperamos que nuestras palabras lleguen a nuestros gobiernos y toquen esos corazones empedernidos, llenos de maldad, llenos de poder. Pero un poder ficticio, un poder que no se van a poder llevar a la tumba. Las comunidades, la sociedad civil está viviendo con miedo, está viviendo con terror. Somos los que estamos poniendo los muertos. Se está criminalizando a los jóvenes, se están desapareciendo los niños, se están desapareciendo nuestras muchachas. Y aparte de eso, de la fallida guerra contra el narcotráfico, toma muchos otros elementos, como es la migración de mucha gente, porque ya no puede vivir en sus comunidades, porque ya no puede vivir en el país donde está. Soy un migrante retornada. Yo migré hace más de 15 años a Estados Unidos, buscando una vida digna para mi familia. Las estadísticas del 2012 de padres, de madres que han sido deportados con hijos o hijas ciudadanos norteamericanos. Mirna es la cara de ellos. Son 200,000. Porque no hay una posibilidad de sacar una entrada digna, una entrada legal. En la frontera nos ven como criminales, como terroristas, y nos discriminan por ser latinos. Estas políticas que excluyen, que destruyen nuestras familias, que desaparecen a nuestra gente, tienen que terminar. Y me voy a entregar, no sé qué va a pasar. Yo solamente le pido a Dios que sensibilice a las personas que tienen el cargo. Quizá alzando la voz esas prácticas puedan cambiar. Sé que voy a pasar por un proceso legal
Y eso se llama que como madre, como mujer y como migrante, haga lo imposible por estar con mis hijas. Porque no me resigno a abandonarlas. Vamos, adelante. No estás sola, no estás sola. Ningún ser humano es ilegal. Porque los que migran son víctimas de desapariciones forzosas por los militares que los entregan a no sabemos quién, a qué grupos criminales. Toda esa cantidad de jóvenes que Estados Unidos deportó en la década de los 90 son nuestras pandillas, a quienes tampoco se les dio una atención en el momento que fueron deportados. Estudiaba licenciatura en Ciencias Jurídicas, no terminé por la misma situación de que el conocer las pandillas también me llevó a conocer los vicios más fuertes. No iba a contar, creo que no iba a llegar ni a los 20 años, porque esa situación para mí fue muy fuerte. Tenemos 24 homicidios diarios para un territorio de casi 7 millones de habitantes. También decimos no a la guerra contra las drogas, no a una guerra que es contra los seres humanos. Es muy grave, no hay que naturalizarlo. Se están llevando a los jóvenes, se están llevando al futuro de este país. Nos solidarizamos con todas las familias que son víctimas de la guerra contra las drogas. A El Salvador también le duelen los desaparecidos. A El Salvador también le duelen los migrantes que caen en su camino. Toda Latinoamérica está horrorizada por los mismos gobernantes. Toda Latinoamérica está aterrorizada por la militarización y por la pérdida del territorio producto de los supuestos narcotraficantes. Berta vive, vive. La lucha sigue. Berta vive, vive. La lucha sigue. Esta falsa guerra que se ha desatado en contra de las drogas, en contra de la delincuencia organizada que supuestamente nos hacen creer, es una guerra falsa, sí señores. Las plantas siempre han estado cerca de nosotros y jamás nos habían arrebatado a nuestros hijos. Mi madre me dijo un día floreando la primavera. Mi madre me dijo un día floreando la primavera. Mi madre me dijo un día con mucha sabiduría que la vida la viviera, con mucha sabiduría, que la vida la viviera con mucha sabiduría. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Tienen que empezar a ver cómo van a desmilitarizar el país, porque son los ejércitos quien, cumpliendo tareas de seguridad pública y de salud a través de campaña de prevención, ahora que es absolutamente ridículo, están asumiendo cada vez más y más tareas. Nosotros no queremos al ejército en las calles. Eso es lo que ha roto este país, eso es lo que ha roto no solo a México, sino a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, que nos ha construido este dolor que hoy compartimos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! Yo no tengo miedo a la muerte, solo tengo miedo a morir sin saber de mis hijos. Y le pido a Dios que me dé la fuerza necesaria para no irme de este mundo sin saber dónde están mis hijos.
Mejor dicho, ¿dónde están nuestros hijos? Gracias por escucharme, porque esta es la voz de miles y miles de madres mexicanas, de miles de madres que vienen del extranjero buscando a sus hijos. Yo les quiero decir a todas las madres que han estado sufriendo estas desgracias, que nos están matando en vida, pero mientras vivamos, vamos a seguir gritando, vamos a seguir buscando a nuestros hijos, y tarde o temprano los vamos a encontrar.